Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de civilización, historia y modernidad. El video tiene como título El lado B de la historia. Es una reflexión sobre el prólogo de este libro, Civilización, una historia crítica del mundo occidental, de Roger Osborne. Cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, George Bush declaró, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, declaró que era una lucha de la civilización contra la barbarie. Y Anthony Blair, en esa misma época, ex primer ministro británico, hablaba de que los valores que el Reino Unido comparte con el resto de Europa y Norteamérica constituían la luz que debería guiar a la humanidad. Pero ¿a qué se refieren cuando hablan de valores de Occidente y de la civilización? Bueno, en primer lugar, habrá que decir que una cosa es la civilización moderna y otra cosa es la civilización occidental, y por supuesto no es la única civilización que ha existido y que existirá. En la escuela, por ejemplo, nos dicen que la civilización occidental es lo que nosotros hemos heredado de los griegos, los reinos cristianos, los romanos, el Renacimiento o la Ilustración, y que su espíritu, el espíritu de esta civilización occidental, está plasmado en los templos griegos, las pinturas de Van Gogh, la música de Bach o las obras de Shakespeare. Y que estas obras son resultado de los valores de Occidente, ¿no? Y se cree que las obras y los valores de una civilización son las que lo representan, lo encarnan o lo contienen. Pero entonces tenemos que admirar así la civilización como las grandes obras de la cultura, y sobre todo de la expresión de la cultura occidental, se sobreexpone la idea de democracia y libertad que se supone han sido construidas en Occidente, como si otros pueblos y otras naciones no hubieran tenido también un legado hacia el desarrollo de la historia, e incluso no hubieran tenido influencia en el desarrollo de los propios conceptos y de las artes y de los valores del mundo occidental. Primero, se olvida que la civilización occidental es también violencia, conquista y destrucción. Dos, que otros pueblos y culturas y civilizaciones también aportaron ideas a la libertad, al conocimiento científico, al mundo técnico, a la literatura. Tres, no se pueden separar los valores teóricos de los efectos prácticos de la civilización en la historia. ¿Qué querrá decir eso? Pues que la civilización no se reduce simplemente a un grupo de ideas, por muy virtuosas que sean, sino que también una civilización son los efectos que producen, los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia, tanto positivos como negativos. Es decir, no es solamente una idea, sino es la manera en que esas ideas se vuelven prácticas. Y no siempre podemos decir que las ideas que se han construido desde la modernidad o desde la civilización occidental son positivas. También hay un lado B, el lado oscuro. Y nos preguntamos, cuando hablamos de civilización, ¿deberíamos incluir la guerra, la esclavitud, la colonización en nuestra idea de civilización? Los europeos, a lo largo de la idea de la construcción de la modernidad, inventaron lo que llamamos la gran tradición, que es esta idea de la historia universal que iba de los griegos a los romanos, la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración. Esta es la historia que se nos enseña en el colegio, pero no solamente se enseña en los colegios de Berlín, Madrid o Nueva York, se enseña en Río de Janeiro, en Bombay, en todas partes del mundo. El problema es que lo que está dentro de esta línea de la historia aparece como lo civilizado, y lo que queda por fuera de esta línea histórica aparece como lo bárbaro. Por ejemplo, Henry Thomas Bugle dijo en un libro, un historiador británico, dijo que la civilización podía entenderse como una larga cadena histórica, esta gran tradición que iba de Egipto, Grecia, Roma, el Renacimiento y la Ilustración, hasta llegar al esplendor en la sociedad británica, ¿no?
Lo que queda de esta idea es que se simplifica la trayectoria histórica y la historia no se debería escribir de esa manera, como si perteneciera solo a un grupo de personas, sino entender la historia, si realmente es universal, como ese complejo articulado de todos los pueblos. La civilización occidental en esta narrativa es vista como este hilo dorado que lleva la luz a los pueblos bárbaros que lo rodean. El hombre occidental moderno no pudo entender, no pudo comprender que diferente no significa atraso. Y el mundo civilizado entonces hizo suya la misión de civilizar al salvaje, un deber, a partir de la idea de progreso. Pero la idea de progreso sufrió un gran revés durante la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. En esta Primera Gran Guerra se calcula que murieron 10 millones de jóvenes soldados europeos. Los campos de Europa se bañaron de sangre y de lodo. Esta Primera Guerra no es una guerra entre naciones bárbaras, sino se supondría fue una guerra entre naciones civilizadas. Esto representa un reto para la idea de progreso, y entonces Osborne plantea el concepto de la capa de barniz. ¿Qué es la capa de barniz? La capa de barniz, por eso se llama capa de barniz, porque es muy delgada, sería la cultura conteniendo la barbarie del hombre. Y como es muy delgada, fácilmente se desborda la barbarie sobre la civilización, sobre la cultura. El error de esta idea de la capa de barniz es que no es la cultura la que detiene la barbarie del hombre, sino, como sucederá en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, es la barbarie la que se introduce dentro del corazón de la propia civilización y de la propia cultura. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.